De repente, ocurrió algo en el centro de la ciudad que provocó un gran revuelo, cuyo ruido se oyó a varios pies de distancia. Un chico de pelo castaño, vestido de negro y rosa y con los ojos rosas, corría a toda velocidad para escapar de la multitud que se había agolpado a su alrededor. Al mirar atrás, se dio cuenta de que iban claramente en serio. Al poco rato, cuando alguien de entre la multitud gritó, el chico aceleró el paso y empezó a correr aún más rápido, gritando, «¡Mamá!». Vio que todos los que formaban parte de la multitud iban armados a su manera, por lo que se dio cuenta de lo peligrosos que podían llegar a ser. El chico se llama Rabbi Johnson y es el mejor cazarrecompensas del mundo. En este momento lo persiguen sin descanso. El tipo siguió huyendo de la multitud enfurecida. Parecía que estaban a punto de alcanzar a Rabbi, pero no lo hicieron. De repente, oyó a alguien gritar «Rabbi». Esto le hizo detenerse un instante y mirar hacia el origen de la voz. Resultó ser la última persona a la que quería ver. De la nada, apareció un tipo de pelo blanco que se interpuso para proteger a Rabbi. Se colocó entre Rabbi y la multitud, y utilizando magia con sus juguetes, empujó a cada uno de los perseguidores de Rabbi, haciéndolos salir volando. Rabbi levantó la vista y observó cómo la gente empezaba a caer del cielo al suelo, perdiendo la ropa en el proceso. Rabbi estaba muy descontento con lo que estaba pasando. Siguió observando la escena con gran irritación, y ni siquiera se le ocurrió dar las gracias a quien lo había salvado de la multitud. Con uno de sus juguetes en la boca y el otro en las manos, el chico de pelo blanco miró a Rabbi, pero éste se limitó a gritar, «¿Qué demonios está haciendo delante de mí?», y añadió que aquello no molaba nada. Rabbi le preguntó enfadado al chico de pelo blanco si tenía ni idea del lío en el que lo estaba metiendo, y luego añadió que ahora tendría que limpiar lo que ese chico había ensuciado. El chico se limitó a esbozar una sonrisa burlona y le entregó a Rabbi uno de sus juguetes. El chico de pelo blanco sonrió y dijo que Rabbi era muy mono, sobre todo cuando se enfadaba. Rabbi cree que su vida ha dado un giro para peor precisamente por culpa de este tipo de pelo blanco. Rabbi lo considera la peor persona del planeta y le gritó muy fuerte que se largara de su vista. La escena cambia a otro día. Rabbi levantó la pierna y la apoyó sobre la mesa, encima de un fajo de billetes. Levantó su jarra de cerveza y gritó, «Vamos a de fiesta hasta caer rendidos». Inmediatamente después de decir esto, Rabbi se llevó la jarra a los labios. Empezó a beber la cerveza rápidamente, sorbo a sorbo, hasta que la vació. Después, apartó la jarra de sus labios, inclinó ligeramente la cabeza hacia abajo y gritó con la misma fuerza, «De un trago, vamos». Entonces, Rabbi volvió a levantar la jarra y empezó a gritar, «Me voy a emborrachar hasta las nubes». Los demás siguieron su ejemplo y también levantaron sus propias jarras y botellas. El chico de las gafas se volvió hacia Rabbi y le preguntó si estaba seguro de su decisión, ya que en ese momento andaba bastante justo de dinero. Rabbi respondió que en su opinión se merecía una recompensa tan genial por todo su duro trabajo. El chico de las gafas dijo entonces que, en su opinión, Rabbi ya era lo suficientemente bueno en su trabajo y no debía subestimarse. A Rabbi le gustó eso y le devolvió la sonrisa, agradeciendo a su amigo el apoyo. La cuestión es que Rabbi quiere conocer a un chico guapo, de buen corazón y sincero. Ese es el ideal de Rabbi. Entonces, el chico de las gafas le hace una pregunta bastante lógica. ¿Existe siquiera alguien así en la vida real? Y si existe, esa gente es tan rara como los unicornios. Rabbi le responde que el chico debería ocuparse de sus asuntos, y que está seguro de que encontrará al hombre de sus sueños. Entonces, el chico de las gafas pregunta, ¿y qué puedes ofrecer a cambio si resulta ser tan perfecto? Esta pregunta pilló a Rabbi desprevenido. Se detuvo a pensar y se dio cuenta de que su amigo tenía razón. Rabbi dijo que no podía permitir que su chico ideal se sintiera decepcionado con él, así que él también tenía que ser perfecto de alguna manera. Después de eso, Rabbi le dio una palmada en la espalda al chico de las gafas y le dijo, «De todos modos, no era tu tipo». Se disculpó y le ofreció otra copa. Pasó un rato. Apoyado contra la puerta, Rabbi comentó que en su opinión el chico había bebido de más. Respiraba con mucha dificultad y se había puesto rojo como un tomate de lo borracho que estaba. El chico sabía que tenía que llegar a casa lo antes posible. Al fin y al cabo, no quería dormir en la calle, pero ni siquiera sus propias piernas le obedecían porque estaba muy borracho. Justo en ese momento, un hombre de pelo blanco se dirigía hacia él. Rabbi no se dio cuenta de su presencia y mientras seguía caminando chocó con él. El hombre de pelo blanco se volvió entonces hacia él y le dijo, «Ten cuidado». Rabbi abrió un ojo y miró a la persona con la que se había chocado sin querer. Al poco rato,
El hombre de pelo blanco se dio cuenta de que Ravi simplemente estaba muy borracho. Sonrió y dijo, «Oh, lo siento». A continuación, el hombre de pelo blanco siguió caminando e ignoró al borracho. A Ravi no le gustó eso y le preguntó, «Oye, ¿qué me acabas de decir, mocoso?». Esas palabras, junto con el tono áspero de Ravi, hicieron que el chico de pelo blanco se detuviera. A la mañana siguiente, Ravi se despertó. Solo tenía un recuerdo muy vago de lo que había pasado la noche anterior, ya que sufría una resaca terrible. Ravi se moría de ganas de tomar algo. Se dio cuenta de que había tenido un sueño bastante extraño y aterrador, y además le dolía mucho el cuerpo, aunque no sabía por qué. Ravi decidió que debía quedarse en casa y descansar un poco. Se llevó la mano a la espalda, le dolía, y pensó que quizás se la había torcido el día anterior. Ravi se dio cuenta de que debería haber dejado de beber tanto. Aunque divertirse está muy bien, su salud es mucho más importante. De repente, el chico giró la cabeza hacia un lado y se fijó en algo fuera de lugar en un rincón de la habitación, algo que sin duda no debería haber estado allí. Ravi entró en pánico al verlo. Recordaba claramente que ayer no había estado solo. Ravi se agarra la cabeza e intenta reconstruir los acontecimientos de la noche anterior. Ravi se agarró la cabeza y gritó, «Maldita sea, ¿qué he hecho esta vez?». Ravi recuerda cómo un tipo de pelo blanco se le acercó de repente y le susurró algo, con tanta seguridad que Ravi no supo cómo responder. Ravi se pregunta qué le dijo realmente a ese tipo en aquel momento. Ravi recuerda cómo aquel tipo de pelo blanco acabó justo a su lado en ese momento. Ravi no recuerda exactamente qué le dijo, solo recuerda que aquellas palabras le pillaron desprevenido. El chico recordó una frase, «Vámonos de aquí», y poco a poco se dio cuenta de que se habían ido juntos a algún sitio y habían acordado algo. Los recuerdos de Ravi de aquella noche son muy vagos. Lo único que recuerda con certeza es que pasó la noche con ese mismo chico de pelo blanco. El chico se volvió hacia sí mismo y se preguntó, ¿de verdad me volví loco ayer? Ravi se agarró la cabeza y gritó muy fuerte. Ravi intenta calmarse, diciéndose a sí mismo que debe de tratarse de algún tipo de malentendido. Ravi tiembla violentamente y sigue sin entender qué pasó realmente anoche. Ravi sigue intentando tranquilizarse, diciéndose a sí mismo, definitivamente no es culpa mía. En serio, yo no habría hecho algo así. Ravi siempre ha sido muy cauteloso en las relaciones y nunca se ha precipitado. Lo que ocurrió ayer fue tan fuera de lo normal para él que lo dejó desorientado. Ravi se lleva las manos a la cabeza y se da cuenta de que, pase lo que pase, tiene que recordar el rostro de ese tipo y encontrarlo. Tiene que vengarse. Ravi se imaginó a un hombre apuesto, con el pelo blanco como la nieve y un físico bien formado. Entonces, el chico se cubrió la cara con las manos, al darse cuenta de que aquello no era más que una locura y de que sencillamente se había vuelto loco. A Ravi le resulta extremadamente difícil recordar nada sobre el tipo de ayer. Solo recuerda que el tipo se mostraba muy seguro de sí mismo y era encantador. Ravi está muy frustrado consigo mismo. No puede recordar nada más. De repente, Ravi tuvo una revelación. Se dio cuenta de cómo podía averiguar qué aspecto tenía el chico. Ravi encontró un objeto olvidado en un rincón de la habitación y empezó a examinarlo de cerca. Recordó que el chico tenía el pelo rizado y plateado, una voz sarcástica y una complexión robusta, exactamente los detalles que necesitaba. Ravi solo tiene un recuerdo muy vago del rostro de aquel tipo. Aún así, cree que si sigue pensando en él, podrá recordar sus rasgos faciales. Al poco rato, Ravi se sobresaltó. Oyó vibrar su móvil, como solía hacer cuando recibía una llamada. Esto enfadó aún más a Ravi. Se mordió el labio con fuerza y se quedó mirando el teléfono, que sonaba a todo volumen. Ravi salió a la calle. Le molestaba que alguien le llamara tan temprano, aunque no tenía ni idea de quién pudiera ser. Además, Ravi ya se sentía muy triste, así que no quería ir a ningún sitio. Alguien oyó al chico refunfuñar y le preguntó por qué estaba triste. También le preguntaron a dónde había ido la noche anterior, ya que lo habían estado esperando, pero habían estado en el bar y no lo habían visto allí. Ravi se quedó sorprendido al encontrarse con él allí y empezó a murmurar algo ininteligible. Después de eso, el chico apartó la mirada, sintiéndose bastante avergonzado, y murmuró, «¿Yo? ¿Quizá?». Esto le pareció muy extraño al chico. Le preguntó a Ravi a qué se refería, y le dijo que dejara de mirarlo con tanta sospecha, alegando que solo había hecho una pregunta perfectamente normal. Ravi respondió que, si era así, tenía una respuesta perfectamente normal. Ayer había estado buscando a alguien. La cuestión es que le habían robado la cartera y, en el fondo, el chico estaba muy satisfecho de sí mismo por haber inventado una historia tan brillante.
Al final, Ravi tuvo que contarle toda la verdad a su amigo de todos modos, ya que éste se mostraba muy escéptico ante la historia que Ravi se había inventado. Tras escuchar la verdadera historia, el chico se llevó las manos a la cabeza y se preguntó por qué. Para empezar, era amigo de Ravi. Entonces el chico le preguntó a Ravi si tal vez se había peleado con algún tipo en el bar, y más tarde ese tipo había utilizado su serpiente para derrotar a Ravi. Pero a Ravi no le gustan ese tipo de teorías. Le pide al chico que deje de inventarse cosas, ya que ya lo está pasando muy mal en este momento. Más tarde, el chico suspiró profundamente y dijo que podría ayudar a Ravi a encontrar a ese tipo de pelo blanco. A Ravi le alegra mucho que alguien esté dispuesto a ayudarle, y se sumerge de nuevo en sus recuerdos, empezando a describir al hombre. Tiene el pelo rizado y plateado. Es alto y habla de forma extraña. Entonces, el chico del casco dijo que quizá esa información no fuera suficiente para encontrarlo. Ravi le pregunta a su amigo, ¿cuántas personas con pelo plateado hay en un pueblo tan pequeño? Pero su amigo le dice que no diga cosas así en público. De repente, apareció una notificación muy importante justo delante de la cara de Ravi. No solo apareció delante de Ravi, sino también delante de todos los demás. Algunos la vieron en el trabajo, otros en el transporte público. Esta notificación estaba sencillamente por todas partes. Nadie se libró de ella. Ravi se preguntó, ¿a qué se debe esta alarma? Al principio, pensó que se había producido algún tipo de emergencia, pero entonces su amigo del casco la miró y dijo, este tipo debe de ser el que Ravi está buscando. Entonces Ravi miró a su amigo, y éste le mostró un cartel con una foto. El pie de foto decía que este tipo era buscado, vivo o muerto. Ravi examinó la foto con detenimiento, y pronto se quedó atónito. Extendió la mano y señaló al tipo, gritando que era el que habían visto la noche anterior. Ravi miró la foto del tipo de pelo blanco y gritó señalándolo. Ravi lo llamó mentiroso. El tipo sentado a su lado dijo que, evidentemente, tenía un problema con los apodos. Ravi, aún en estado de shock, dijo que aquello no podía ser cierto y que nunca se habría esperado que sucediera algo así. El tipo del abrigo azul señaló que en realidad no era para tanto, ya que él también había estado en la lista de buscados de esta ciudad 1 o 2 veces. Ravi cree que el tipo de pelo blanco es la persona más buscada de esta ciudad, como demuestra la recompensa por su cabeza. Además, este tipo estaba en lo más alto de la lista. El tipo del abrigo estuvo de acuerdo en que, efectivamente, era inusual, pero seguía sin considerarlo un problema. Ravi respondió que era un problema enorme, porque cuanto más quisieran atraparlo, más competencia tendrían. El tipo sentado a su lado le preguntó si de verdad deseaba tanto vengarse, a lo que Ravi respondió afirmativamente. El tipo del abrigo azul señaló que, en realidad, él nunca había pronunciado la palabra venganza. Ravi quiere atrapar a ese tipo primero. Cree que debe llegar personalmente al fondo de lo que pasó. Ravi dijo que le demostraría a ese tipo lo que les pasa a quienes juegan con los sentimientos ajenos. Ravi empezó a despotricar con tal vehemencia que era imposible entender lo que decía. El chico del abrigo le preguntó a Ravi por qué estaba tan obsesionado con esta historia. Añadió que, para una recompensa como esa, la lista de sospechosos debía de ser enorme. El tipo también le preguntó a Ravi si tenía algún plan, lo que hizo que Ravi se detuviera a pensar. Ravi esbozó una amplia sonrisa y dijo que había una forma, pero que necesitaría la ayuda del tipo del abrigo. El hombre se puso nervioso y dijo que no estaba seguro de poder serle de alguna ayuda. El hombre de pelo blanco suspiró profundamente y alguien llamó a su puerta. El tipo preguntó quién era y abrió la puerta. Vio ante sí a una multitud de matones armados con bates, que se abalanzaron sobre él en un abrir y cerrar de ojos. Uno de los matones se alegró de que por fin hubieran capturado al hombre buscado y le pidió a su amigo que comprobara los registros del gobierno por si acaso. El hombre de pelo blanco empezó a disculparse y a decir lo mucho que lo sentía. Los matones consultaron los registros del gobierno, compararon los rostros y se dieron cuenta de que habían irrumpido en el lugar equivocado. Uno de los matones dijo que aquel no era el tipo correcto. Aún así, probablemente fuera un delincuente de todos modos. Si no, ¿por qué se estaría disculpando? El hombre de pelo blanco empezó a llorar y suplicó perdón, insistiendo en que no era un ladrón. Los matones comenzaron a discutir entre ellos, ya que su informante había jurado que aquel era el lugar correcto. Uno de ellos empezó a cotejar la dirección con los registros del gobierno, y se dio cuenta de que los datos estaban cambiando. El hombre de pelo blanco estaba en estado de shock, y los matones llegaron a la conclusión de que algún psicópata había pirateado la página web del gobierno.
Rabbi Johnson dijo que su primer paso era hacer que el juego fuera injusto. Su amigo cree que usar su talento de esta manera es un enorme desperdicio, y que no es culpa suya ser amigo de Rabbi. Rabbi sugirió que el segundo paso fuera confundir a sus competidores. Rabbi recordó las palabras de su amigo, quien había dicho que no podría ayudar, pero que aún así había logrado hacer un trabajo excelente. Las noticias informaban de que unos hackers habían alterado recientemente la información requerida y que se estaba trabajando para restablecer la página web del gobierno. Rabbi cree que, si mantienen este ritmo, tendrán tiempo de sobra. Como tercer paso, Rabbi decidió superar a sus competidores en todos los frentes. Compró un controlador de drones de última generación, un navegador y otros dispositivos por una suma enorme. En otras palabras, invirtió en equipamiento de alta calidad. El amigo de Rabbi le aconsejó que, al realizar estas compras, utilizara la tarjeta de crédito de otra persona para que nadie pudiera rastrearlo a través de sus transacciones con tarjeta. El vendedor le dio las gracias a Rabbi por su compra. Se fijó en que Rabbi había comprado tanto y supuso que su negocio iba bien. El vendedor le preguntó a Rabbi si era el famoso cazarrecompensas, a lo que Rabbi respondió que se sentía halagado. Rabbi explicó que se había emitido una orden de búsqueda poco antes, y que ese era el tipo al que estaba persiguiendo. Si lo conseguía, quizás se haría famoso. El vendedor se sorprendió y dijo que, en ese caso, necesitaría el autógrafo de Rabbi, a lo que el joven respondió que estaba dispuesto a dárselo en cualquier momento. El dependiente pensó que, ya que Rabbi iba a ser famoso, simplemente tenía que demostrarlo, así que se metió debajo del mostrador. Sacó el catálogo secreto de la tienda. Rabbi preguntó qué quería decir con catálogo secreto. El dependiente se dio cuenta de que Rabbi era un poco lento de entendimiento y dijo que en ese caso no le quedaba más remedio que explicárselo. Este catálogo solo se muestra a cazadores de confianza, y estos artículos de gran calidad y muy raros se venden por separado. Rabbi preguntó qué era esa nueva trampa. El vendedor le dijo que era un nuevo producto diseñado para capturar a las presas mediante unos robustos tentáculos mecánicos. Los tentáculos son muy fuertes y no se pueden romper. El vendedor añadió que inmovilizan a la presa, por lo que cuanto más se resista, más agotada acabará. El vendedor añadió que estaban de rebajas y le preguntó a Rabbi si quería hacer un pedido. Rabbi dijo que se llevaría una, y el vendedor le aseguró que no se arrepentiría. Rabbi se detuvo cerca de la salida y añadió que se había dado cuenta de algo. Le preguntó al dependiente si el lagarto era el jefe de allí. El dependiente le enseñó un cartel que había impreso su jefe y le dijo que éste estaba de vacaciones durante un tiempo y que no iba a trabajar. El dependiente también le preguntó a Rabbi si conocía a la persona a la que estaba señalando. Rabbi dijo que no creía que fuera así y que ya era hora de que se fuera. El dependiente se despidió de Rabbi y le dijo que volviera otra vez. Rabbi comentó que ese jefe realmente afirmaba que Rabbi le debía algo. Rabbi suspiró y dijo que en ese caso encontraría a ese tipo de pelo plateado y le devolvería al lagarto el doble. Rabbi echó un vistazo a la tableta y preguntó dónde estaba su fugitivo. Rabbi dijo que, dado que todo el mundo recibe comida del gobierno, tendría que aparecer en las cámaras de vigilancia. A Rabbi le resulta extraño que nadie lo haya pillado todavía. A Rabbi le sorprendió que las cámaras del gobierno tuvieran una resolución tan alta. Rabbi intentó recordar el pelo rizado y plateado. Rabbi piensa que, si lo miras de cerca, el tipo es un poco feo. Rabbi dijo que ese tipo tiene esa cara, y sin embargo es él quien está causando todos estos problemas. Solo quería recordar el nombre de ese tipo de pelo plateado. Rabbi pensó en este tipo, luego se dio cuenta de que se había distraído, e intentó apartar esos pensamientos de su mente. En ese momento, Rabbi vio al tipo en las imágenes de la cámara. Los cazarrecompensas empezaron inmediatamente a buscar al tipo, ya que todos querían ser los primeros en atraparlo. El tipo de pelo plateado suspiró profundamente y dijo que estaban por todas partes. Fuera donde fuera, lo buscaban por todas partes. Alguien incluso había pirateado los datos del gobierno. El tipo de pelo plateado pensó que, si no se daba prisa, lo rodearían. Pero justo entonces, Rabbi se acercó lo suficiente a él. Rabbi se pegó a la pared, miró fijamente al tipo de pelo blanco y pensó que estaba acorralado, sin ningún sitio al que ir. Mientras tanto, el chico se llevó la mano a la cara y murmuró que tenía que salir de esta ciudad lo antes posible, ya que todo el mundo lo estaba buscando. Pero eso no iba a suceder allí. Rabbi salió de su escondite y le apuntó con una pistola a través de la tela de la ropa del tipo. Rabbi estaba furioso. Gritó: «Por fin te he encontrado, al secuestrador de lo que más aprecio».
En ese momento, el tipo de pelo plateado levantó las manos. Al fin y al cabo, sabía exactamente qué hacer cuando le apuntaban con una pistola. Ravi estaba furioso y gruñía como un perro. Pero el tipo de pelo blanco no tenía ni idea de por qué Ravi estaba tan enfadado. Simplemente le preguntó de mal humor: ¿qué apodo tan raro es ese? Ravi empezó a apuntar con la pistola directamente a la espalda del tipo de pelo plateado y le dijo que se callara, alegando que por su culpa, Ravi estaba metido en un buen lío y no podía vivir en paz. El tipo de pelo plateado le pidió a Ravi que se calmara y le preguntó de qué demonios estaba hablando. Ravi respondió que resistirse era inútil. El tipo de pelo plateado pensó que Ravi debía de estar completamente loco para llamarle así. Al poco rato, el tipo de pelo blanco recordó que se habían conocido en un bar. Por aquel entonces, Ravi le había ordenado que se callara, diciéndole que, aunque lo recordara todo, si pronunciaba una sola palabra más, Ravi simplemente le dispararía. El tipo dijo, con cierta incomodidad, que al parecer había habido un malentendido entre ellos. Ravi le recordó entonces que le había ordenado que se callara, añadiendo que, aunque los demás pudieran ser indulgentes con el tipo de pelo blanco, él, desde luego, no lo sería. Entonces, Ravi empezó a buscar algo, y al no encontrarlo, murmuró: «Maldita sea, ¿dónde están las esposas?». Esto le pareció extraño al chico de pelo blanco. Pensó que, por lo general, ningún cazador se olvida nunca de llevar esposas. Los chicos empezaron a pelear, cada uno haciendo alarde de sus habilidades en una pelea callejera. Sin embargo, el resultado fue desfavorable para Ravi. Fue derrotado e inmovilizado en el suelo, con los brazos sujetos de tal forma que no podía resistirse. El tipo de pelo blanco suspiró profundamente porque en realidad Ravi casi lo había atrapado y estuvo a punto de agarrarlo. Ravi empezó a gritarle al tipo que parara y lo soltara. Ravi estaba enfadado porque el chico rubio lo había pillado desprevenido. Gritó aún más fuerte y añadió su frase característica: «El ladrón de lo más preciado». Entonces, el chico de pelo blanco se llevó la mano a la cara y dijo que creía de verdad que todo esto no era más que un malentendido entre ellos. Por el rabillo del ojo, el chico vio los drones del gobierno y se dio cuenta de que, sencillamente, no tenía tiempo para escapar en ese momento. Ravi gritó furioso que ni siquiera hablaba con tipos que no fueran de su estilo, y que por eso no podía ni imaginar cómo se había metido en líos con un bicho raro como ese chico de pelo blanco. Entonces, el chico de pelo blanco, sin ganas de escuchar sus quejas, agarró bruscamente a Ravi por el hombro y lo arrastró hacia la sombra del edificio, ocultándolos a ambos de la cámara del dron. Esto sorprende a Ravi. No entiende por qué el chico actúa así y empieza a pensar que simplemente está loco. Gracias a ello, el dron solo detectó a Ravi, y no pudieron confirmar la identidad del tipo de pelo blanco. Mientras tanto, en la pantalla del dron apareció información sobre Ravi: su nombre, fecha de nacimiento y antecedentes penales. Después de eso, el chico rubio volvió a mirar hacia el dron y al darse cuenta de que se había alejado volando, soltó a Ravi. Ravi se indignó ante tal descortesía y quiso zafarse, pero el chico lo sujetó con firmeza por el hombro, impidiéndole moverse. Ravi se sonrojó profundamente, sintiendo a la vez ira y vergüenza. No soportaba que la gente lo tocara sin permiso. Al poco rato, Ravi se soltó y dio un paso atrás, mirando con ira al chico de pelo blanco. El tipo se limitó a esbozar una sonrisa burlona y le preguntó si ese había sido realmente el plan de Ravi desde el principio. Ravi gritó que eso no formaba parte de su plan en absoluto, a lo que el chico respondió, fingiendo ofenderse, que las palabras de Ravi simplemente le estaban hiriendo los sentimientos. Ravi se sonrojó de ira y siguió mirando fijamente al tipo que tenía delante, confundido. El chico de pelo blanco se inclinó burlonamente ante Ravi, dijo «hasta luego» y luego desapareció. Ravi se quedó simplemente atónito ante todo lo que acababa de pasar, igual que se había quedado atónito ante la repentina marcha del tipo. Junto a Ravi había una madre y su hijo. Cuando el hijo le preguntó a su madre «¿Qué le pasa a ese tipo?», ella le dijo que no le prestara atención a Ravi. Al poco rato, Ravi regresó a casa y se encontró con un silencio absoluto. El chico recordó rápidamente al tipo de pelo blanco y el encuentro que había tenido hoy con él, pero a Ravi no le gustaban esos recuerdos, y le pidió al tipo que se fuera de su cabeza. Se llevó la mano a la cabeza. Simplemente no podía creer que hubiera dejado escapar a ese tipo.